En la frontera donde el polvo del desierto se mezcla con los susurros de los ancestros, hay cercas que no fueron construidas para contener ganado, sino memorias. Allí, bajo un cielo que no distingue banderas, una joven embarazada camina con el peso de dos vidas, la suya y la que aún no ha nacido. No habla mucho. No necesita hacerlo. Su silencio es antiguo, como si lo heredara de mujeres que parieron en medio de guerras y pactos rotos. Una noche, al borde de esa cerca oxidada, encuentra a un hombre atrapado. No cualquier hombre, un apache, símbolo de resistencia, atrapado por trampas que no solo hieren cuerpos, sino espíritus. Lo que ocurre entre ellos no será contado en voz alta, pero marcará el destino de ambos. Porque hay gestos que no buscan gloria, solo verdad. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. El polvo se levanta con cada paso, como si el suelo quisiera recordar que todo lo que camina sobre él deja huella. La joven embarazada avanza despacio, no por debilidad, sino por respeto. Hay algo en el aire que le exige cuidado, como si cada brizna de viento llevara consigo un secreto antiguo. Vive en una casa de madera al borde del desierto, donde las cercas no solo separan tierras, sino silencios. Desde niña ha escuchado historias que no se cuentan en voz alta, de hombres que cruzaban sin permiso, de espíritus que vigilaban desde los cactus, de mujeres que sabían cuándo callar para proteger lo sagrado. Ella no tiene nombre en esta historia, porque su identidad no está en las palabras, sino en los gestos. Su embarazo no es solo biológico, es simbólico. Lleva dentro una vida que aún no ha sido tocada por el miedo, por la división, por el juicio. Y eso la hace distinta. Cada mañana, al salir a caminar, observa la cerca que divide su mundo del otro. No sabe exactamente qué hay del otro lado, pero siente que no todo lo que está atrapado merece estarlo. La cerca está vieja, oxidada, con alambres que parecen más cansados que amenazantes. A veces, los pájaros se posan sobre ella como si no reconocieran su propósito. A veces, ella también lo olvida. Una noche, cuando el cielo se tiñe de un azul que parece contener todas las preguntas del universo, la joven escucha un sonido. No es un grito, ni un lamento. Es algo más profundo, el sonido de alguien que lucha sin hacer ruido. Se acerca con cautela, guiada por una intuición que no aprendió en libros. Y entonces lo ve. Un hombre, atrapado en una trampa junto a la cerca. Su piel es tierra, sus ojos son fuego. No necesita preguntar quién es. Lo sabe. Es un apache. Uno de esos que su abuelo decía que ya no existían, que se habían ido con los vientos de la historia. Pero él está ahí, vivo, herido, digno. No hay palabras entre ellos. Él la mira con una mezcla de dolor y orgullo. Ella lo observa como quien contempla algo sagrado. El silencio que los envuelve no es incómodo, es ceremonial. Ella se arrodilla, toca la trampa con manos temblorosas, y empieza a liberarlo. No sabe cómo funciona el mecanismo, pero sus dedos parecen recordar algo que su mente no conoce. El apache no se mueve, no habla. Solo respira. Y en cada respiración, parece agradecer sin decirlo. Cuando la trampa cede, él se incorpora con dificultad. No huye. No corre. Se queda unos segundos frente a ella, como si quisiera memorizar su rostro. Luego, sin un gesto dramático, se aleja entre las sombras. La joven se queda allí, con las manos sucias y el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. No sabe qué ha hecho exactamente, pero siente que ha cruzado una línea invisible. No entre territorios, sino entre formas de ser. Esa noche, al volver a casa, no dice nada. Su madre la mira, nota algo distinto, pero no pregunta. En esa familia, las cosas importantes no se interrogan, se respetan. La joven se acuesta, acaricia su vientre, y por primera vez siente que el hijo que lleva dentro ha sido testigo de algo que lo marcará para siempre. No por lo que vio, sino por lo que sintió. Al día siguiente, la cerca sigue allí. La trampa ya no. Pero hay una marca en el suelo, como si alguien hubiera dejado una señal. La joven la ve, la reconoce, y sigue caminando. Porque hay historias que no se escriben, se viven. Y ella acaba de comenzar una que no terminará con su generación. Mucho antes de que la joven lo encontrara atrapado junto a la cerca, él ya había cruzado muchas otras. Algunas eran de madera, otras de metal, pero las más difíciles de atravesar eran las que no se veían, las que separaban el recuerdo del olvido, la dignidad del sometimiento, la sangre del símbolo. Su nombre tampoco importa aquí, porque los nombres son etiquetas que el viento arrastra. Lo que importa es lo que representa.
Apache. No como una categoría, sino como una memoria viva. Un hombre que camina con los pasos de sus ancestros resonando en cada pisada, que lleva en la piel las historias que otros intentaron borrar. Había llegado a ese territorio siguiendo señales que no todos saben leer. Marcas en las piedras, cambios en el canto de los pájaros, sueños que no eran suyos pero lo llamaban. Sabía que estaba cerca de algo importante, aunque no sabía qué. No buscaba conflicto, ni venganza. Buscaba algo más antiguo, una conexión. Pero en tierras donde la sospecha es más fuerte que la hospitalidad, caminar sin permiso es una provocación. Lo siguieron. Lo acecharon. Y una noche, mientras cruzaba cerca de la vieja cerca, cayó en la trampa. No fue una trampa cualquiera. Estaba diseñada para atraparse y matar, para humillar sin sangre. Alguien la había colocado con precisión, como quien espera no a un animal, sino a una historia. El apache quedó atrapado, con el pie aprisionado y el cuerpo expuesto. No gritó. No pidió ayuda. Sabía que el sonido atrae a los que no entienden. Se quedó en silencio, respirando con el ritmo de los que saben esperar. El dolor era real, pero no nuevo. Lo había sentido antes, en otras formas, cuando vio a su pueblo desplazado, cuando escuchó a los niños olvidar su lengua, cuando los rituales se convirtieron en espectáculo. Mientras pasaban las horas, pensó en su abuelo, que le enseñó que el silencio puede ser más fuerte que el grito. Pensó en su madre, que le dijo que la tierra escucha mejor cuando uno está quieto. Pensó en sí mismo, y en lo que significaba estar atrapado junto a una cerca que dividía no solo territorios, sino verdades. Y entonces, en medio de esa reflexión, la vio. La joven embarazada. No como una aparición milagrosa, sino como parte del tejido invisible que une los momentos que deben ocurrir. La observó acercarse con pasos lentos, como quien no quiere interrumpir un ritual. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. En sus ojos vio algo que no había visto en mucho tiempo, reconocimiento. No lástima, no miedo. Reconocimiento. Ella lo miraba como quien recuerda algo que nunca aprendió. Y cuando sus manos tocaron la trampa, él supo que no estaba solo. Que aún quedaban personas capaces de actuar sin esperar recompensa. Mientras ella lo liberaba, él sintió que algo más se soltaba dentro de él. No solo el pie, no solo el cuerpo. Algo más profundo. Como si el gesto de esa joven fuera una respuesta a una pregunta que llevaba años sin formular. Cuando la trampa se dio, no se levantó de inmediato. Se quedó unos segundos en el suelo, sintiendo la tierra, escuchando el silencio. Luego se incorporó, la miró, y se fue. No por desconfianza, sino por respeto. Porque hay encuentros que no deben prolongarse, para que su poder no se diluya. Caminó durante horas, sin rumbo fijo, pero con una certeza nueva. No sabía quién era ella, ni por qué lo había ayudado. Pero sabía que ese acto tenía peso. Que no era casual. Que algo había cambiado. Y mientras se alejaba, dejó una marca en el suelo. No como agradecimiento, sino como testimonio. Para que, si alguien volvía a ese lugar, supiera que allí ocurrió algo que no debe olvidarse. La joven, al día siguiente, vio la marca. No la tocó. No la borró. Solo la observó, y siguió caminando. Porque entendía, sin palabras, que algunas historias no necesitan explicación. Solo continuidad. La marca en la tierra no se desdibujó con el viento ni se borró con la lluvia. Permaneció allí, como si la tierra misma la hubiera aceptado, como si supiera que ese trazo no era humano, sino ancestral. La joven volvió a pasar por ese lugar varias veces, sin buscar nada, pero sabiendo que algo había comenzado. No lo dijo en voz alta, ni lo compartió con nadie. Guardó el momento como se guarda una semilla, en silencio, esperando que germine cuando sea tiempo. Los días siguientes fueron distintos. No porque el mundo cambiara, sino porque ella lo miraba diferente. Cada sonido, cada sombra, cada gesto cotidiano parecía tener un eco más profundo. El embarazo avanzaba, y con él, una sensibilidad que no era solo física. Era como si el niño que crecía en su interior trajera consigo una memoria que no era suya. Soñaba con lugares que nunca había visitado, con voces que hablaban en lenguas que no conocía, con rituales que se repetían como si fueran parte de un ciclo que debía continuar. Una noche, mientras dormía, soñó con fuego. No un fuego destructivo, sino ceremonial. Hombres y mujeres danzaban alrededor de él, con rostros pintados y movimientos que parecían seguir el ritmo de la tierra. En el centro,
Un anciano la miraba. No decía nada, pero sus ojos hablaban. Al despertar, supo que debía regresar a la marca. No por curiosidad, sino por necesidad. Como si algo la llamara desde ese punto, como si el encuentro con el apache hubiera sido solo el inicio de una conversación más larga. Al llegar, encontró algo nuevo. No una figura, no una persona. Un objeto. Pequeño, tallado en madera, con símbolos que no entendía pero que sentía. Lo tomó con cuidado, como quien recoge una ofrenda. No sabía si era para ella, pero sabía que debía llevarlo. Al tocarlo, sintió un calor leve, como si el objeto respirara. No era mágico en el sentido superficial. Era sagrado. Y lo sagrado no se explica, se honra. Esa noche, volvió a soñar. Esta vez, el anciano hablaba. Le decía que el niño que llevaba no era solo suyo. Era parte de algo más grande. Que su nacimiento debía estar acompañado por un acto de memoria. Que debía preparar un lugar, no para dar a luz, sino para recibir una historia. Al despertar, no dudó. Comenzó a reunir piedras, ramas, telas. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero cada movimiento parecía guiado por una intuición que no era suya. Mientras construía ese pequeño altar, otros comenzaron a notar su cambio. Vecinos, familiares, incluso desconocidos. Algunos la miraban con recelo, otros con respeto. Pero ella no se detenía. Sabía que no todos entenderían, y que no era necesario que lo hicieran. Lo importante era que el espacio estuviera listo. No para ella, sino para lo que vendría. Una tarde, mientras colocaba la última piedra, sintió una presencia. No física, no visible, pero real. El aire cambió. El silencio se volvió más profundo. Y entonces lo vio. El apache, de pie, a unos metros. No como un visitante, sino como parte del paisaje. No dijo nada. Solo la miró, y asintió. Ella entendió. No necesitaba palabras. El gesto era suficiente. Él se acercó, colocó algo junto al altar, una pequeña bolsa de cuero, y se marchó. Esta vez, sin desaparecer. Caminó despacio, como quien deja una parte de sí en cada paso. La joven se quedó allí, observando el altar, el objeto, el lugar. Sabía que algo estaba por ocurrir. No sabía cuándo, ni cómo. Pero lo sentía. Como se siente la lluvia antes de caer, como se presiente el amanecer antes de que el cielo cambie. El niño en su vientre se movió, fuerte, como si respondiera al momento. Y ella, por primera vez, habló en voz alta. No a alguien, sino al aire, a la tierra, al fuego invisible. Dijo, «Estoy lista». Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. No como una pausa, sino como una reverencia. Porque cuando lo sagrado se manifiesta, incluso el tiempo se inclina. La noche en que dijo «Estoy lista», no hubo estrellas. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes, como si el universo también se preparara para algo íntimo, algo que no debía ser observado desde arriba. El viento soplaba con una cadencia distinta, no fría, no violenta, sino como un susurro que acariciaba las ramas, como si las hojas escucharan. Ella permanecía junto al altar, sin moverse, con la espalda recta y los ojos abiertos, no por vigilia, sino por entrega. No esperaba señales, ni milagros. Solo sabía que debía estar allí, presente, completa. El dolor comenzó sin aviso. No como una punzada, sino como una ola que se levanta desde lo profundo. No gritó. No se asustó. Sabía que era parte del proceso. El niño había decidido nacer, y lo haría allí, en ese espacio que no era hospital ni casa, sino santuario. Cada contracción era como un tambor que marcaba el ritmo de algo más antiguo que ella, más antiguo que el apache, más antiguo que el lenguaje. Era como si el cuerpo se volviera instrumento de una ceremonia que no necesitaba palabras. Mientras el parto avanzaba, algo más ocurría. Animales comenzaron a acercarse. No en manada, no en estampida. Uno por uno. Un zorro, un búho, un ciervo. Se detenían a cierta distancia, sin invadir, sin interrumpir. Solo observaban. Como si supieran que ese nacimiento no era común. Como si reconocieran que allí se estaba gestando algo que les concernía también. El fuego invisible que ella había sentido en sueños parecía encenderse en el aire. No se veía, pero se percibía. Como una vibración que envolvía todo. El apache apareció de nuevo.
Esta vez, no como figura solitaria, sino como parte del círculo. No se acercó demasiado. Se sentó en silencio, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. Cantaba. No con voz, sino con respiración. Un canto que no se escuchaba con los oídos, sino con la piel. Ella lo sentía. Cada nota parecía aliviar el dolor, guiar el cuerpo, sostener el alma. No era un canto para ella. Era para el niño. Para que supiera, desde el primer aliento, que no estaba solo. Y entonces, ocurrió. El nacimiento. No como un evento clínico, sino como un acto sagrado. El niño salió al mundo con los ojos abiertos, sin llanto, sin miedo. La joven lo sostuvo con manos firmes, lo acercó a su pecho, y lo envolvió en una tela que había preparado días antes, tejida con símbolos que no entendía pero que había sentido necesarios. El niño la miró. No como un recién nacido, sino como alguien que ya sabía. Como si reconociera el rostro que lo había llamado desde antes de existir. El apache se levantó, caminó hacia ellos, y colocó la pequeña bolsa de cuero junto al niño. No dijo nada. Ella tampoco. Pero ambos sabían que ese objeto era más que un regalo. Era una llave. Dentro, había polvo de piedra, una pluma, y un trozo de tela con un símbolo antiguo. Elementos que, juntos, formaban un mapa. No uno geográfico, sino espiritual. Un mapa que el niño seguiría cuando fuera tiempo. Porque ese nacimiento no era el final de una historia, sino el inicio de otra. La joven, aún con el niño en brazos, miró al apache. Él asintió, y se marchó. Esta vez, sin desaparecer. Caminó hacia el bosque, hacia la noche, hacia donde los cantos se mezclan con el viento. Ella se quedó allí, con el niño dormido, con los animales en silencio, con el altar encendido por una luz que no venía de ninguna llama. Sabía que debía quedarse un poco más. Que ese espacio debía absorber el momento, guardar la energía, sellar el rito. Cuando el sol comenzó a asomarse, los animales se retiraron. No huyeron. Se despidieron. El aire volvió a su ritmo habitual. La joven se levantó, con el niño envuelto, y caminó hacia su hogar. No como quien regresa, sino como quien inicia. Porque ahora, cada paso tenía un propósito. Cada gesto, una resonancia. El niño no era solo suyo. Era de la tierra, del canto, del fuego invisible. Y ella, sin saberlo del todo, se había convertido en guardiana de una historia que apenas comenzaba. El niño creció con una sensibilidad que no parecía de este tiempo. Callado, observador, con gestos que evocaban algo más antiguo que su edad. Cada año, junto a su madre, regresaban al altar donde nació, repitiendo un gesto silencioso, colocar la bolsa de cuero sobre la piedra central. Era un rito sin explicación, pero cargado de sentido. Un día, en el bosque, encontró a un anciano que le habló en una lengua desconocida y le entregó una piedra tallada con el mismo símbolo que guardaba en la bolsa. Esa noche, su madre comprendió que el tiempo de los sueños había terminado. El niño debía iniciar su camino. Al volver al altar, encontraron marcas nuevas, como si otros hubieran estado allí. El niño colocó la piedra junto a la bolsa, cerró los ojos y comenzó a hablar en esa lengua ancestral. No era un juego, era una invocación. La madre, emocionada, reconoció el canto invisible que había sentido durante el parto. El niño estaba recordando. Luego, caminaron juntos hacia el bosque, hasta un claro donde el sol parecía detenerse. Allí, el niño enterró los objetos ceremoniales. Entonces, el apache apareció, esta vez acompañado por otros. Rodearon al niño y comenzaron a cantar. No con palabras, sino con sonidos que resonaban en la tierra. La madre, desde la distancia, entendió que su papel había cambiado. El niño ya no era solo hijo, era guardián, memoria viva, puente entre lo antiguo y lo que vendrá. Y mientras el canto envolvía el claro, ella supo que la historia apenas comenzaba. Años después, cuando el hijo de la joven pregunta por su origen, ella no responde con fechas ni nombres. Le habla de una noche sin luna, de una cerca que ya no existe, y de un hombre que no pidió ayuda, pero la recibió. El hijo, ya adulto, camina por los mismos senderos, buscando señales que el viento aún guarda. Encuentra una piedra marcada, un símbolo tallado, una historia que no está en los libros. Comprende entonces que su vida comenzó no solo en un vientre, sino en un acto de libertad silenciosa. La joven, ahora anciana, sonríe al saber que el gesto que hizo sin testigos se convirtió en legado.
porque cuando se libera a otro, también se libera una parte de uno mismo. Y en ese silencio compartido, nació una nueva forma de memoria. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.